Hola queridos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Chicos, vamos a continuar ya con nuestra nueva unidad. Ya dejamos atrás la última unidad con la evaluación que realizamos por la plataforma Masterclass. Ya la semana pasada dimos el primer avance en la videoclase en relación a lo que es la nueva unidad. Ya estamos viendo lo que es las sociedades durante las colonias aquí en América, ¿cierto? Por eso estamos en la unidad que dice qué tipo de sociedad se formó durante la colonia. Lo primero que vimos fue la administración que habían aquí en América según las colonias, ¿cierto? Vimos que se distribuían tanto por virreinatos y gobernaciones, ¿cierto? O capitanías. Y también vimos que habían distintas instituciones que estaban a cargo de administrar estas colonias que se encontraban aquí en América, que eran, ¿cierto?, las distintas instituciones que se encontraban tanto en España como las que se encontraban aquí en América, ¿cierto? Como el virrey, ¿cierto? Así que ahora vamos a continuar con nuestro contenido. Por eso, la clase del día de hoy, el objetivo es identificar las actividades económicas y religiosas durante la colonia, ¿cierto? Y para lograr esto vamos a responder las siguientes preguntas. Primero, ¿cómo funcionaba el intercambio comercial entre América y las metrópolis? Segundo, ¿en qué ámbitos se desarrollaban las labores de la iglesia? Y tercero, ¿qué manifestaciones reflejaron el tipo de sociedad llevado en la época? Vamos a ver tres tipos de cosas, ¿cierto? De lo que es el lado económico, lo que es la religión y también cómo se manifestó un poco en la colonia, la forma en que vivían ellos. Ya, para comenzar, dice, durante el periodo colonial, los territorios americanos quedaron sometidos económicamente a España, mediante un sistema de monopolio comercial que se desarrolló en un contexto que el modelo económico imperante era el mercantilismo. ¿Ya? Mira, aquí podemos ver, ¿cierto?, todas las rutas comerciales que habían tanto de los españoles como de los portugueses, ya que ellos eran los que dominaban las tierras aquí en América. Solamente recuerden que tanto España y Portugal tenían colonias aquí en América, así que ellos eran los que tenían los derechos de venir a retirar recursos de estas nuevas tierras o de este nuevo continente. Si recordamos, ¿cierto?, que existían las carabelas, que fueron las principales naves que usó Cristóbal Colón para poder llegar a esta ruta, ¿cierto? Que son naves específicamente para poder realizar viajes de larga distancia, ¿cierto? O para poder ir hacia alta mar. Ahí tenemos lo que es la Niña, la Pinta y la Santa María, que son la nave de Cristóbal Colón. Pero también durante el siglo XVI empezaron a aparecer otros tipos de embarcaciones, que son los galeones. Ya que, si se dan cuenta, a ver, vamos a acercar un poquito aquí para poder observar bien el galeón. Si se dan cuenta, el galeón tiene aquí la bandera de España y arriba las banderas de lo que es Nueva España. ¿Ya? Nueva España o el Virreinato de Perú. Que estas embarcaciones fueron principalmente realizadas para poder cubrir las necesidades de lo que cubrir las necesidades de los reyes, ¿cierto? Necesitaba un espacio amplio para poder cubrir con todo lo que los reyes requerían, y especialmente sirvieron bastante para poder llevar tanta mercadería desde América hacia España. No sé si ustedes ya conocen la canción El galeón español llegó, el galeón espera en el mar, ¿cierto? Es una nave bien conocida por los españoles. Pero eso no era solamente todo lo bonito. Aparte de eso, tenían unos problemas también al realizar estos viajes de estas rutas comerciales. Existían distintos peligros que existían tanto los piratas como los corsarios. ¿Cuál es la diferencia de estos dos tipos de personas? Los piratas, aquí dice que eran navegantes que saqueaban a beneficio propio, ¿ya? O sea, ellos les daban lo mismo, atacaban a quien querían nomás y todo lo que tomaban se lo dejaban para ellos mismos
y lo gastaban en lo que ellos querían, ¿cierto? Y estaban los corsarios, que dice que eran navegantes que con permiso de una nación saboteaban el tráfico mercante de una potencia enemiga. ¿Ya? O sea, estas personas, los corsarios, eran ya contratados por otra nación para atacar especialmente estas rutas que le mostré anteriormente. Principalmente los países que más realizaron ataques, ya que no tenían acceso, porque como les dijimos antes, todas esas tierras están en el poder de lo que era España y Portugal. Por eso los países Francia, Inglaterra y Holanda, si no me equivoco, Holanda, eran los principales naciones que daban estos, ¿cómo se llama? Eran los principales países que mandaban a estos corsarios para poder realizar estos ataques a las rutas comerciales. Ya. Durante el siglo XVII y el siglo XVIII hubo unos ciertos cambios a lo que fue el monopolio comercial de estas tierras. Dice que hasta el siglo XVII, sobre las colonias pesaba la obligación de comerciar exclusivamente con España y estaba prohibido el comercio entre ellas y con otras naciones. Recordemos, ¿cierto?, que vimos ya que solamente era el puerto de Sevilla el único lugar donde se podía llegar a comerciar desde lo que era América. La corona determinaba aquello que debía producir las colonias. El comercio se realizaba a través de puertos específicos de salida y llegada de productos. A partir de 1543, esto se hizo a través de sistemas de flotas y galeones. Ya saben lo que son las flotas, ¿cierto? Un grupo grande de barcos que, como decía, un grupo grande de embarcaciones. Y los galeones, los barcos que les mostré, que son más gigantescos, mucho más, como le decía anteriormente, era gigantesco para poder cubrir todas las necesidades de un rey o poder llevar toda la mercancía que necesitaba. En el siglo XVIII ya cambió un poquito el monopolio del comercial. Se estableció el reemplazo del sistema de flotas y galeones por el de navíos de registro, los cuales podían zarpar sin la necesidad de esperar una flota ni seguir las rutas establecidas. Por medio de reglamentos de libre comercio entre España y las Indias, se autorizaba a varios puertos de América a comerciar con diversos puertos españoles. ¿Ya? Aquí ya no era solamente el puerto de Sevilla, ya se podía llegar a distintos lugares. Yo creo que especialmente por el problema que tenían anteriormente, que era que llegaran los piratas, ¿cierto? O corsarios también a atacar especialmente las rutas comerciales que ellos ya tenían establecidas. Las principales actividades que realizaban ellos. Recordemos que en esta embarcación necesitaban llevar recursos, pero ¿cuáles eran los principales recursos que llevaban? Aquí están: recursos de minería y agricultura. Acá dice: la minería fue la actividad económica más lucrativa en América. En una primera etapa, los conquistadores se enriquecieron gracias a los saqueos de los tesoros americanos, apoderándose del oro y la plata de los incas y los aztecas. Una vez agotados estas riquezas, explotaron las minas de oro y de plata que se descubrieron a lo largo de todo el continente. Para esa faena se utilizó la mano de obra indígena en diferentes sistemas de trabajo, predominando el reclutamiento forzado de ellas. Y aquí podemos ver, ¿cierto?, que al principio, cuando llegaron, le robaron todo el oro y la plata a los pueblos indígenas. Después ya empezaron a buscar por ellos mismos estas piedras a través de lo que fue la minería. Pero como dijimos, fue con trabajo de obra indígena. Lo que fue la agricultura. Inicialmente la agricultura y la ganadería estuvieron muy ligados a los centros mineros y empezaron a tomar relevancia a comienzos del siglo XVII, para luego convertirse en las actividades más importantes de América, en los centros agrícolas denominados plantaciones.
se utilizó gran contingente de mano de obra esclava. En las haciendas, en cambio, se utilizó mano de obra indígena forzada, que luego fue reemplazada por indígenas y mestizos libres, contratados a cambio de un jornal o salario. Si se dan cuenta, aquí ya en lo que fue la parte agricultura, empezaron primero a trabajar con lo que fue la mano de obra esclava, y en las casas trabajaban con lo que era lo indígena. Después, ya debido al mestizaje, ¿cierto? Y ya al haber gente mestiza que eran libres, ya no eran considerados esclavos, sino que ellos servían a través de un salario a estos patrones, ¿cierto? En la iglesia, ¿cuál fue el rol de ella? Dice, la Iglesia Católica asumió una de las principales tareas colonizadoras, es decir, la evangelización de los pueblos americanos, e influyó en diversos ámbitos de la sociedad colonial. El actual de la Iglesia Católica en América estuvo normado por el vínculo de patronato, el cual establecía un conjunto de derechos y deberes entre Iglesia y la corona española. ¿Cómo es este vínculo de patronato? Este consistía en dos personas. Primero estaba el Papa, y el vínculo del patronato era con el monarca, ¿ya? La persona que estaba encargada de llevar lo que el Papa mandaba a cargo, ¿cierto? El Papa era quien decía que había que hacer, y el monarca era quien lo llevaba a cabo. Acá nos dice que el Papa otorgaba al monarca la facultad de organizar la Iglesia americana y recaudar fondos para su mantención. Le permitía cobrar el diezmo e intervenir en el nombramiento de los funcionarios eclesiásticos. Y el monarca se comprometía a hacer efectiva la evangelización de los indígenas de los territorios conquistados y a proteger y mantener a los funcionarios eclesiásticos. Ya, pero ¿cómo era este tema de lo que era la evangelización? Ya durante aquella época, recordemos, ¿cierto?, que los pueblos indígenas ya tenían una religión establecida, pero con la llegada de los españoles empezaron ya a mostrar, ¿cierto?, a los indígenas lo que fue la religión católica, y la evangelización consistía en poder hacer que ellos se convirtieran en lo que fuera la religión católica y hacer que creyeran en el Dios de ellos, ¿cierto? Como dijimos anteriormente, al final no fue solamente que la religión fue solamente la católica, sino que los indígenas, como ya creían en muchos dioses, agregar uno más no fue como un obstáculo para ellos, sino que lo agregaron y además lo combinaron con sus dioses, ¿ya? Por eso es como yo les explicaba que era distinta la religión católica aquí en América con la religión católica allá en Europa. Entonces, dice aquí que una de las principales labores de la iglesia en América fue la evangelización. Esta fue emprendida por sacerdotes que actuaban de manera más bien individual, en general por medio de iglesias o capillas, y también por la acción organizada de sacerdotes pertenecientes a distintas órdenes religiosas, entre ellos agustinos, franciscanos, dominicos, mercedarios y jesuitas. En esta última, en los jesuitas, destacó la labor realizada en las nominadas misiones, cuyas características principales fueron las siguientes, ¿ya? Recordemos que todas estas iglesias tenían lo que era la idea de evangelizar, pero especialmente los jesuitas tenían las características de que tenían una actual que se llamaba las misiones. ¿Y cuáles eran las características de estas misiones? Dice que se ubicaban en general en zonas alejadas de centros urbanos, ¿ya? Obviamente iban con los indígenas para allá. Las misiones jesuitas conformaron haciendas con altos niveles de productividad agrícola, ¿ya? O sea, llevaban a todos los indígenas, y la idea también, aparte de evangelizarlos, era también hacerlos trabajar. Y por último, consideraban la enseñanza de trabajos y del idioma español como parte de la evangelización, ¿ya?
obviamente, como no hablaban español los indígenas, una parte importante era poder enseñarle el español a los indígenas para que se pudieran comunicar y poder enseñarle todo lo que era la religión de ellos. Aquí tenemos, ¿cierto?, una imagen que representa lo que es las misiones jesuitas. Acá podemos ver, ¿cierto?, las capillas que tenían, más jesuitas evangelizando, y acá también lo que era el bautismo también, perdón. Aquí podemos ver, ¿cierto?, que tienen un bebé y que lo están bautizando, y que esa era una de las principales acciones que realizaban en la Iglesia Católica para poder convertirlo en la religión. Ya, como dijimos también en la actividad agrícola, ¿cierto?, que empezaron, ¿cierto?, a haber mezclas, ¿cierto?, de estas razas, de europeos con indígenas y especialmente también con esclavos. Empezaron a salir lo que fueron las pinturas de casta. Se le llamaba pintura de casta a un género artístico americano del siglo XVIII, especialmente en el Virreinato de Nueva España y en menor cantidad en Virreinato de Perú. Se trata de series de pintura que representaban el mestizaje y los diferentes grupos resultados de él. Miren, aquí en la pintura podemos observar, vamos a acercar un poquito, los distintos grupos, ¿cierto?, de mestizaje. Podemos ver, ¿cierto?, hombres europeos con indígenas o mujeres esclavas, ¿cierto?, que se combinaban también con indígenas o viceversa. Y aquí podemos ver, ¿cierto?, cómo fue todo el mestizaje con lo que fue las pinturas de casta. Acá podemos observar más, ¿cierto? Ya podemos ver que aparte de poder lograr este mestizaje una vez, recuerden que antes los indígenas y los esclavos, ¿cierto?, eran los que se dedicaban a hacer trabajo forzado, pero al mezclarse con los europeos, obviamente algunos ya empezaron a considerar creaban familias con indígenas o con esclavas y empezaron a nacer los hijos, ¿cierto?, mestizos, y esos ya empezaban a nacer como hombres libres. Y aquí se puede, como ya la actividad, ¿cierto?, la actividad actual, ¿cierto?, ya no son considerados como personas esclavas, sino que eran considerados hombres libres. Bueno, y en resumen, ¿cómo funcionaba el intercambio comercial entre América y la metrópolis? Ya vimos, ¿cierto?, que el intercambio comercial funcionaba, ¿cierto?, antes del siglo XVII y después del siglo, ¿cierto?, que al principio era solamente el intercambio con España, no se podía realizar intercambio con otras naciones. Recordemos que era solo el puerto de Sevilla. Después, ya avanzado en el siglo XVIII, empezaban a lograr poder realizar viajes hacia otros puertos, debido principalmente a los piratas, a los corsarios, que necesitaban ya realizar otras rutas, porque ya podía ser que le hicieran emboscada en esas rutas que ya acostumbraban. ¿En qué ámbito se desarrollaron las labores de la iglesia? Principalmente la iglesia realizaba la acción de evangelizar a los pueblos indígenas, ¿cierto? Y especialmente los que más se destacan aquí eran los jesuitas, que al final enseñaban el lenguaje español a los pueblos indígenas. ¿Qué manifestaciones reflejaron el tipo de sociedad llevado en la época? Aquí podemos ver, ¿cierto?, que al final esta manifestación se le consideraba las pinturas de casta que mostraban el mestizaje que se habían realizado aquí en América durante el tiempo de las colonias. Bueno, chicos, espero que haya quedado claro. Cualquier consulta a mi correo, y aquí le dejo, ¿cierto?, un pequeño meme, ¿cierto?, que dice Jack Sparrow le dice, se acercan muchas carabelas, y el otro le dice, ¿una flota? Le dice, no, flotan todas. Bueno, recordemos que no es necesario explicar este chiste. Si ustedes pusieron atención, saben lo que es una flota, ¿cierto? Así que, chicos, cuídense, un abrazo y que estén muy bien. ¡Adiós!